Vale, pues la parte del precio, mm, habíamos visto algunas cuestiones. El precio lo vimos, que era la parte realmente ejecutada de la prestación, ¿verdad? Vale, vale, perfecto. Vale, que debe expresarse en euros y todo eso. Ahora bien, ¿el precio es precio unitario o precio a tanto alzado? ¿Dije la diferencia de las dos? ¿Y cuál sería? Vale. Hacemos una especie de valoración por la totalidad. Vale, a tanto alzado. A tanto alzado implica que vamos a saber exactamente cuántos gramos de cemento, kilos o toneladas vamos a usar. No. La realidad es que no vamos a saber cuántos kilos de cemento vamos a usar. Entonces lo que hacemos es, dime a tanto alzado, por arriba, un poco a bote pronto, a pluma boli que se llama, cómo sería el precio. Entonces, eso es un precio a tanto alzado. Y pueden ser en los contratos tanto a tanto alzado como unitario. Quiere decir eso que cuando es a precio unitario, realmente el valor estimado tiene mucha importancia. Porque a precio unitario nosotros decimos, los bolis nos van a costar 15 céntimos cada unidad. Pero ¿cuánto podemos gastar? Eso no lo define. Sin embargo, a tanto alzado, si nosotros decimos, danos 4.000 bolis y a tanto alzado, ¿cuánto nos va a costar? Nos van a entregar la totalidad de los 40.000 bolis. Pero podemos crear un contrato de suministros, ¿vale? Que solamente tenga un precio unitario. Pues, por ejemplo, los coches nos van a salir 1.000 euros más baratos, ¿vale? Entonces, por eso están esas reglas raras del valor estimado. Porque ¿cómo vamos a saber en un contrato de suministros cuál es el valor estimado de una maquinaria que nos dan a 3.000 euros unidad? Pues no lo sabemos hasta que no sepamos realmente cuánto vamos a consumir, cuál es el valor mensual, cuál es la cantidad en 12 meses prevista o que se ha gastado en otros contratos que también aparecía figurado, ¿vale? Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios provisionales. Esto lo vamos a ver, que son los procedimientos de adjudicación, ¿vale? Dentro de los procedimientos de adjudicación hay unos que son ágiles, hay otros que son para nuevas innovaciones, hay diferentes tipos, ¿vale? Hay algunos que por su propia naturaleza son procedimientos que se usan cuando no tenemos claro lo que vamos a contratar, pues entonces en ese momento se estaríamos en un precio provisional, ¿vale? Lo de se prohíbe el tema aplazado, ¿vale? Y luego vimos algunas cosillas sobre el ámbito temporal, ¿verdad? El ámbito temporal de los presupuestos y todo esto. Correcto. Vale. Entonces, a ver si lo puedo pinchar aquí y si puedo hacerle. Vamos a ver si nos sale bien. Entonces, voy a intentar ajustar esto al máximo, ¿vale? Y ahora me pongo yo por arriba. Segundo. Ah, sí. Vale. Entonces, aquí tengo que, si no me equivoco, puedo aquí pintar por aquí. Perfecto. Nosotros habíamos visto el tema de los órganos de contratación, ¿verdad? Eso correcto. Habíamos visto alguna cosilla sobre los órganos de contratación. A ver que si estoy solo yo me aburro mucho. Venga, perfecto. Pues, cuestiones relativas al órgano de contratación es lo que teníamos aquí. En esta parte de libro 270, vamos por aquí. La parte importante que habíamos hablado es de que el órgano de contratación, que es el competente para celebrar el contrato, podía ser unipersonal, colegiado, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones importantes sobre el órgano de contratación, que se puede delegar o desconcentrar la competencia, ¿vale? Y que en el gobierno de Canarias no lo tenemos tan claro.
¿vale? Porque son los reales decretos de estructura y de creación de las consejerías, de distribución de las competencias, los que van definiendo. Aquí en el libro os puse un ejemplo em, distinto que ponía el Servicio Canario de Salud y nos habla que tiene facultades. Esto es totalmente sacado del reglamento, ¿vale? Es órgano de contratación con todas las facultades inherentes. Es importante también porque no solamente darnos la competencia de órgano de contratación, también nos pueden limitar, por ejemplo, solo celebrar contratos de procedimientos abreviados o solo celebrar contratos con ciertas entidades. ¿Vale? En principio, para que nos hagamos una idea, casi todos están delimitados en cuantías, ¿vale? En cuantía del contrato. Y aquí es un decreto muy, muy, muy antiguo que nos habla de los 190 millones de pesetas, ¿vale? Que la traducción está por 1 millón y pico de euros. Además, nos habla de que las direcciones generales son órganos de contratación con todas las facultades inherentes hasta los 90 millones de pesetas, con lo cual vemos que se establece un sistema jerárquico en el cual se le va dando ciertas competencias como órgano de contratación. Como es así, un poco ambiguo, no hay que aprenderlo. Ahí tenemos ventajas, ¿vale? Sobre las oposiciones estatales. Porque realmente tener clara todas las competencias de toda la consejería o de todos los eso sería imposible. Aquí, como otro ejemplo, me busqué lo que define la estructura de lo que es el Instituto Canario de Administraciones Públicas, que es el que se dedica a la formación de los funcionarios o las funcionarias públicas. Vosotros cuando entréis que será este año, tendréis que pasar por el ICAP para el tema de la formación, ¿vale? No tanto la formación de nuevo ingreso, sino como la formación continua, ¿vale? Todos estos cursos y todas estas cosas de reciclaje. Pues nos dice que son facultades del órgano de contratación, ¿vale? A excepción, sin perjuicio de la autorización del Consejo de Administración, cuando la cuantía del contrato exceda los 200.000 euros. ¿Qué se pueden guardar? Aquí es otra de las competencias. Le puede otorgar las facultades plenas de la contratación, pero se puede reservar algunas cuestiones relativas a autorización, visados, ¿vale? Establecernos límites, ¿no? Mm, órganos de asistencia. Esto sí es nuevo, ¿verdad? ¿Me podéis confirmar? Perfecto. Esto es vital. Esto es vital. Es tan importante saber que existe órgano de contratación, como que existen órganos de asistencia a la contratación, ¿vale? Vital, de verdad. ¿Qué nos dice? Nos habla, salvo en el caso de que la competencia corresponda a una junta de contratación, que ya vimos junta centralizada, ¿verdad? Son órganos de agrupación para llevar ciertos contratos y todo eso. En los procedimientos abiertos, ¿vale? Abierto simplificado, restringido, de diálogo competitivo, licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de contratación de las administraciones públicas estarán asistidos. ¿Vale? ¿Es voluntario esto? ¿Alguien me dice si es voluntario? ¿Puede no estar según lo que estamos leyendo? Correcto, eso es lo que nos tiene que quedar a fuego, a fuego. La primera vez que yo me presenté a un cuerpo A2, hice todo perfecto y pinché aquí. Yo dije, hostia, no me acuerdo. No me acuerdo yo sobre la mesa de contratación, tampoco me dedicaba a la contratación. Y yo dije: ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? 50-50, ¿no? Como decir, ¿es obligado o no es obligado? Pues el caso es que es muy vital entender que todos los procedimientos estarán asistidos por la mesa de contratación, ¿vale? Ahora bien, en los procedimientos negociados en los que no sea necesario publicar anuncio de licitación, la constitución de la mesa será potestativa. Ya vimos lo que era potestativa, ¿verdad? Voluntaria, con lo cual tenemos procedimiento negociado, mesa potestativa y vitales, ¿vale? Ahora bien, como eso no queda bonito en la ley, hay que darle más INRI todavía. Y nos dice, salvo que se fundamente en la existencia imperiosa de la urgencia, en cuyo caso será obligatoria la constitución de la mesa.
¿Por qué? Porque ahora lo veremos, que está un poquito más abajo. Dentro de los procedimientos, el negociado es el menos transparente, ¿vale? ¿Qué significa negociado? Al final, si entendemos los nombres, vamos a entender qué lleva en sí esos procedimientos. El procedimiento abierto, ¿qué busca? El procedimiento abierto busca que el órgano de contratación pueda difundir el mensaje y llegar al mayor número de licitadores posible, ¿vale? Lo que busca es la mayor concurrencia posible. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ajustar los precios o queremos hacer ciertas cuestiones, pues lo que buscamos es que se presente la mayor cantidad posible, ¿vale? Eso es un procedimiento abierto. Ahora, dentro del abierto habrán variaciones. El abierto simplificado, hay otro que se llama el abierto simplificado sumario o súper simplificado, que se suele llamar, ¿vale? Pero siguen siendo abiertos. ¿Cuál es la finalidad del abierto? Que alguien me lo diga. A ver. Que busca que se presente el mayor número de empresas posible, ¿vale? Si no podemos estar con el micro, cualquier cosilla de esa, me lo decís y no pregunto tanto, ¿vale? Pero para tener ahí un poquito de feedback que vamos sobre si vamos bien y tal. Entonces, ¿cuál es la idea? Estoy viendo que no tenemos el chat para los compañeros que lo vean en diferido. Vale, voy a ponerlo por aquí. Vale. Entonces, mm, vale, ya tenemos el tema este, vale. La parte de el restringido, ¿vale? Los restringidos están especialmente pensados para cuando el servicio es de un carácter como intelectual. Por ejemplo, un estudio de un tema topográfico de un puente, ¿vale? Eso al final lleva un problema que es que la empresa tiene que tener una capacidad técnica muy grande, ¿vale? Entonces, lo que usamos es un procedimiento restringido, en el que nosotros vamos a seleccionar un par de empresas que consideramos que tienen la solvencia técnica suficiente y entonces esas empresas participan en la licitación, ¿vale? Luego tenemos el negociado, que como su nombre indica, es cuando nosotros no tenemos muy claro el producto que vamos a obtener, ¿vale? O no podemos determinar a priori cuánto nos va a costar, cómo lo vamos a hacer. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de que pueda ser un negociado? No. Y no me escriben por el chat, ponen no, no. Vale, tranquila. A ver, cuando nosotros decimos negociado, voy a poner un ejemplo, pero no sería del todo así, porque ya vimos que entraría dentro de lo que serían espectáculos, ¿vale? Espectáculos, temas taurinos, todo ese tipo de cosas de espectáculos. Vimos que no era un procedimiento, un contrato administrativo, ¿verdad? Habíamos visto que era un contrato privado. Ahora bien, que sea un contrato privado no significa que la preparación y adjudicación de los contratos privados de las administraciones públicas no se tenga que regir por esto, que se tiene que regir por esto, ¿vale? Que es esa tabla que vimos, que yo dije que tampoco era necesario aprenderse la jurisdicción del contrato, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos claro que tenemos que contratar a, a Romeo Santos para que actúe en San Sebastián de la Gomera, ¿cómo lo vamos a contratar dentro de estos procedimientos que estamos viendo aquí? Un procedimiento abierto. Ujú. Un procedimiento restringido, ¿usarías tú? Vale, la definición del procedimiento restringido
Es que tenemos que definir el contrato. No tenemos ni idea. ¿Alguien sabe cuánto cobra Romeo Santos? No tenemos ni idea. Lo único que sabemos es que lo queremos a él, pero no tenemos ni idea. Entonces, cuando no tenemos ni idea del contrato, hay que tirar a un negociado. ¿Qué quiere decir? Que entra en alguna cuestión un poco menos imparcial en el que la persona va a poder negociar las condiciones del contrato. Entonces nosotros le diremos que nosotros estamos interesados y él dirá, bueno, pues mis royalties son estos. Y nosotros diremos, bueno, nosotros tenemos de presupuesto tanto. Podrías venir, no podrías venir, ¿vale? Pero ese es el procedimiento negociado. Vemos que las trampas se suelen hacer más en ese procedimiento negociado, ¿no? Porque es que encima hay dos variedades del procedimiento negociado. Una que se llama con publicidad, que es vamos a contratar a Romeo Santos y lo ponemos ahí público, que todo el mundo lo vea y todo eso. Y hay otro procedimiento que es el procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, no sabemos cuánto nos va a costar. Le preguntamos a la persona que lo va a hacer cuánto nos va a costar y encima no le damos publicidad, ¿vale? Pues hay unas condiciones concretas a través de las cuales se puede ir por esa vía, ¿vale? Una de ellas es la imperiosa urgencia que define aquí, que nos obliga entonces a constituir una mesa, ¿vale? Seguimos por aquí abajo. Nos dice, en los procedimientos en lo que se refiere, será igual potestativamente la mesa. La mesa de contratación, como órgano de asistencia técnica especializada, ejercerá las siguientes funciones, entre otras que le atribuye a la ley y en desarrollo del reglamento. Vale, ¿qué funciones hace la mesa de contratación? La mesa de contratación lo que hace es calificar la documentación acreditativa. Vamos a entender que quién es el consejero. Perdón, quién es el consejero no. ¿Quién es el órgano de contratación? El consejero. El consejero no va a abrir sobre, es decir, ahora son electrónicos los sobres, pero antes se presentaba aquello cerrado y había que abrirlo y mirar y leer y ver qué puntuación era y qué no, y qué documentación aportaba y qué documentación no aportaba. Vale, pues todo eso lleva un trabajo burocrático. Pues para eso tenemos que entender que existen órganos de asistencia, el órgano que no va a firmar la contratación, pero que sí va a asistir al órgano de contratación en las tareas burocráticas, ¿vale? Entonces, tenemos la calificación de la documentación administrativa, además de la exclusión de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento, ¿vale? Ellos lo pueden acordar. La valoración de las proposiciones de los licitadores, en su caso, ojo, propuesta sobre la calificación de la oferta como anormalmente baja. Cuando habla de propuesta, siempre hay que entender que no tiene competencia para acordarlo, ¿vale? Tiene competencia para proponer. Lo veíamos con el tema de las sanciones o temas de procedimientos en los que teníamos un instructor, que es el que trabajaba, y luego proponía al órgano, que es el que resolvía, ¿verdad? ¿Nos acordamos de eso? Según el artículo que sigue, bueno, el apartado que sigue, ¿la mesa de contratación es la que va a adjudicar el contrato? Sí, no, no le suena a nadie. En el punto D, aquí, perdón. Aquí. Uy, ¿hay alguien más por aquí o estamos Gara y yo solos? Hmm, no, es si la mesa de contratación, que estamos viendo las competencias de la mesa de contratación, adjudican el contrato en base a este.
al punto D. Claro, es de lo que quiero llegar. Siempre, si estamos usando, a la hora de estudiar, nosotros vamos subrayando así, vamos haciendo marcas y cosas así. Sería interesante que vayáis incluso complementando cierta información, ¿vale? Cuando veamos propuestas, es muy importante tenerlo claro. Propuestas, ¿vale? Si a nosotros nos sale la mesa de contratación adjudica el contrato, no. La mesa de contratación no adjudica el contrato. La mesa de contratación propone al órgano de contratación la adjudicación del contrato, ¿vale? Hay que respetarle al órgano de contratación las competencias que sí que tiene, que por el hecho de tener una mesa no significa que ya no vaya a trabajar, pues va a clasificar o a determinar que una oferta es anormalmente baja. ¿Alguien sabe qué puede ser eso de anormalmente bajo? ¿Quién fue que se me quejó? Fue Davinia, ¿no? Que se me quejó de que no daba tiempo o algo de eso a responder. A ver, Sofía, si se lo sabe. Jefferson, Alpana, Patricia. Vale. Vale. Porque tú te has leído la ley de contratos, ¿verdad? ¿Te has leído la ley de contratos? Bueno, vale. Damos por hecho que sí. Y tú has detectado que en la ley de contratos no aparece un sistema de clasificación de las ofertas anormalmente bajas. Ahora mismo se llama o se suele decir que el contratista está en curso en presunción de anormalidad. Ya no sé cómo le van cambiando el literal, pero normalmente siempre se han llamado bajas temerarias, ¿vale? Cuando hay bajas temerarias. Es lo que dice Sofía. Es que una empresa, si nosotros sacamos un contrato solo por el precio, ¿vale? Solo por el precio, cuando una empresa nos vaya a presentar una licitación en la que nosotros vemos que se lo va a llevar porque es la única que ofrece un precio tan bajo, pero empieza a poner en riesgo que realmente la empresa pueda llegar a ejecutar ese contrato, ¿vale? Perfecto, no te preocupes. Yo si me dais feedback así por el chat o me habláis o cualquier cosa, seguimos. Lo que pasa es que como me habían comentado que esperara más en la respuesta, yo digo, se nos va a hacer la clase eterna. Cuando veáis que no, me decís, no lo sé. Y yo, como tengo controlado los que somos, seguimos. Entonces, la cuestión es, em, ahora, en mi caso, tengo un caso así, una empresa que ha presentado una oferta y que al verla ya veo que si tiene que contratar a 2 personas en 40 horas semanales, ¿vale? 2 personas, 40 horas semanales, ha presentado una oferta como que eso lo hace por 25.000 euros. Si sumamos costes, es decir, por cada persona, nosotros por cada nómina, en seguridad social se paga el 23,6% por parte de la empresa, aparte de todo lo que nos descuentan a nosotros y nuestra nómina. Entonces, si sumamos que tienen que ser por lo menos 2.000 algo euros los salarios y lo multiplicamos por los 12 meses, no sale tanto a cuenta, ¿vale? Entonces damos por hecho que la empresa está en presunción de anormalidad. Sobre los baremos que decía Sofía, ¿hay algún baremo que exista sobre eso? Sí, sí hay. Antes de nuestra nueva ley de contratos, había una ley de contratos previa. Esa ley de contratos tiene un reglamento de contratos del sector público. En ese reglamento de contratos del sector público hay un montón de cosas interesantes. Es un reglamento derogado porque han derogado una ley que era en la que fundaba ese reglamento, pero no quiere decir que un poco por esa aplicación análoga que habíamos visto, ¿vale? Esa aplicación un poco de es decir, que el reglamento no está realmente derogado, ¿vale? Solo se derogó la ley, pero el reglamento queda vigente, aunque no se pueda aplicar.
pero se puede mantener en tanto no se oponga a la ley nueva, ¿vale? Concretamente, ese apartado que define el tema de la adjudicación de las ofertas anormalmente bajas está, ¿vale? Y nos habla, si no me equivoco, esto lo digo de memoria, pero por ejemplo, cuando tengamos 5 licitadores, no recuerdo bien si era sacar al que estaba en la primera oferta, sacar a la última oferta, hacer una media de los 3 que quedan, ¿vale? Y que las ofertas que hayan presentado no puedan superar o estar por debajo de, no sé si un 10, un 20% de eso, ¿vale? Son unas fórmulas matemáticas que hay definidas que, en el caso de que se cumplan, podemos decir, esta persona tiene presunción de normalidad. Propuesta de adjudicación, ¿vale? En los contratos restringidos, diálogo competitivo, la selección de los candidatos, ¿vale? Esto está correcto. La mesa estará constituida por un presidente, los vocales que se determinan reglamentariamente y un secretario, con lo cual tenemos presidente, vocal y secretario. ¿Qué es esto? Un órgano colegiado, ¿vale? ¿Qué pasa si se constituye una mesa faltando un presidente? Esta pregunta es de 10, ¿vale? Quien sepa la pregunta tiene convalidada ya la plaza. Ese presidente va más bien sobre la validez del acto en el que se constituye una mesa sin tener a ese presidente. ¿Vale? Constituimos una mesa solamente con un vocal y un secretario. ¿No? ¿Nadie? Uf, ¿de qué te suena eso? Ujú. De voluntad de los órganos, ¿verdad? Vale. O te dice justamente en ese artículo, si no me equivoco, te dice no se sigue el procedimiento establecido o las reglas de constitución de la voluntad de los órganos colegiados o algo así. ¿Vale? La constitución de la voluntad de los órganos colegiados es esto, ¿vale? El que tenga que existir un presidente, el que tenga que existir X vocales que se han definido, el que tenga que existir un secretario, ¿vale? El que, por ejemplo, la firma de un acta que va a ocasionar perjuicios, ¿vale? En los licitadores, tiene que estar firmada por el presidente y el secretario, por ejemplo, pues entonces si falta una de esas firmas, ya la voluntad del órgano colegiado está viciada y todos los actos que mm, vulneren la constitución de la voluntad de los órganos colegiados, como es el caso este de faltar un presidente, faltar un secretario y aún así constituirlo, es un acto nulo. Perfecto. Voy a tener que hablar con el gobierno de Canarias para que vayan con la convalidación ese- de esa plaza. Vale, sí. Vocales son personas que están están dentro de la constitución de la mesa, estarán dentro de la mesa, harán funciones dentro de la mesa, porque ya vimos que en la mesa tenía funciones administrativas, clasificar las ofertas, trabajan, ¿vale? Son vocales dentro de la mesa, pero no tienen la figura concreta de presidente o secretario. Es decir, es como el resto de personal, ¿vale? Y vocal normalmente es porque dentro de esa constitución, pues ellos tienen voz, ¿vale? Voz. La composición de la mesa se publicará en el perfil del contratante. Esto no lo tenemos que saber de memoria, ¿vale? ¿Nos tenemos que saber de memoria lo de la constitución de la mesa? No. Nos tenemos que saber de memoria que todo va al perfil del contratante, ¿vale? ¿Todo va al boletín oficial de la Unión Europea? No. Esto es como una pirámide invertida. Todo va al perfil del contratante. ¿Los contratos menores van al perfil del contratante? No, pero trimestralmente hay que darle publicidad y se publica en el perfil del contratante. Entonces, vamos a entender que todo va al perfil del contratante. De ahí irá al boletín oficial en un montón de casos y cuando ya sean sujetos a regulación armonizada, ya subimos
al Boletín Oficial de la Unión Europea, ¿vale? Pero nuestro punto de comunicación con las empresas es el perfil del contratante. Eso es vital, ¿vale? Los miembros de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación. El secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de personal, dependiendo del órgano de contratación, y entre vocales deberán figurar necesariamente un funcionario que tenga atribuido, ¿vale?, legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor. ¿Alguien sabe quiénes son estas personas? ¿No? Interventor. El, el inventor. Vale. ¿Recordáis una vez que os dije unas oposiciones que de hecho se convocaron ahora? Que era para echarse a temblar, que es el que firmaba y el que daba validez a los actos y todo eso, los ayuntamientos y todo eso. Interventores, tesoreros, ¿nos suena? Y vamos a ver, yo casi seguro que sí, ¿vale? En principio, esos son los interventores. Interventores. Las personas que tienen la responsabilidad de que ellos van a recibir la documentación y van a firmar como que está conforme a derecho, ¿vale? Y eso va a seguir para adelante. Si luego resulta que aquello no estaba conforme a derecho o se había manipulado las cuentas para que se pudiera sacar o todo ese tipo de tejemaneje, el que se va a la cárcel es el interventor, ¿vale? Y entonces por eso hay tanta escasez de interventores que, si no me equivoco, la convocatoria que salió, que tiene que estar abierta el plazo para inscribirse. em, 500 y pico plazas a nivel nacional, ¿vale? Son un montón, es grupo A1 y los interventores de sueldo en sitios grandes como Madrid, incluso Santa Cruz de Tenerife, en todos los sitios capitales de provincia grandes, puede estar rozando los 100.000, 110.000 al año, ¿vale? Entonces, oye, es una salida profesional muy apasionante, siempre que esquives lo del tema de la cárcel. Aparte de eso, en todos los organismos hay alguien que ostenta la capacidad de asistencia jurídica. En los organismos pequeños, no. Pero ¿nos suena algo sobre el tema de la asistencia jurídica? También lo vimos asistencia en materia de sedes electrónicas, todo ese tipo de cosas. ¿Suena algo? ¿No? Estamos procesando. Lo del tema del asesoramiento jurídico a, por ejemplo, un ayuntamiento. O el tema de montarle la sede electrónica a un ayuntamiento. No, va más allá de los temas del 1 al 7. Vale, estaba un poquito orientado a todas esas competencias que se asumían o no se asumían, si se podían prestar desde el cabildo, ¿verdad? Si se podían prestar de una entidad superior. Y es cierto que nos hablaba del asesoramiento jurídico que podía ser prestado en instituciones pequeñas desde otra entidad, ¿vale? El asesoramiento jurídico normalmente lo ostenta una persona, va a ser la persona responsable del gabinete jurídico o del asesoramiento jurídico. A veces le delegan en un despacho de abogado fuera o cualquier cosa de esa, pero siempre tiene que haber alguien que dé asesoramiento jurídico, ya sea de otra entidad del cabildo que te dé a ti o cualquier cosa de esa. Entonces, en base a eso, pues se podrá celebrar el contrato. Esas dos personas tienen que estar incluidas, ¿vale? A falta de esto, una persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas funciones de asesoramiento jurídico y otra que tenga relativas al control económico presupuestario. Quiere decir que nos podemos ahorrar el interventor en el caso de que no proceda,
¿vale? Por resolución del titular de la intervención general, podrá acordarse en sustitución del interventor que podrán formar parte de la mesa de contratación funcionarios del citado centro específicamente habilitados para ello. Esto lo hacen mucho normalmente en una cosa de la fiscalización, ¿vale? Que por suerte no la tenemos que ver porque es realmente pesada, pero hay una cosa que es la fiscalización, o no, perdón, hay una cosa dentro de la fiscalización que es la intervención material, que es la comprobación real de los objetos, ¿vale? Si nosotros compramos un coche, hay un acto de fiscalización que es que vaya alguien responsable de la intervención y que diga, ese coche está, ¿vale? Ese coche está. Normalmente cuando no se delega, ¿vale? Cuando no se nombra a nadie para hacer una intervención, basta con lo que se llama el acta de recepción, ¿vale? Que es un acta que se firma como que realmente allí está el coche, ¿vale? Que acabamos de comprar. Esto es importante. Casos en los que los funcionarios han acabado en prisión, ¿vale? Funcionarias y funcionarias acaban muy imputados. Firmar un acta de recepción sin estar el coche allí. ¿Por qué? Porque te digan, ay, es que lo vamos a pagar ya, o es que faltan 2 días y no vamos a pasar del 15 de enero, que ya habíamos visto cosas, ¿verdad? Del 15 de enero. Nos vamos a pasar del 15 de enero, te lo entregamos el 18, no te importa, y ya luego lo pagas. Vale, pues tú firmas un acta de recepción el 15 de enero esperando que te llegue el coche el 18, se presenta el interventor y te imputan por prevaricación, ¿vale? Las mesas de contratación, asimismo, podrán solicitar asesoramiento de técnicos expertos independientes. Esto es importante. Yo voy a comprar un microscopio de 10 millones de euros. ¿Yo qué voy a saber de un microscopio? Yo soy administrativo, yo llevo los papeles y hago gasto. Pues no tengo ni idea del microscopio. Pues entonces yo puedo solicitar en la mesa de contratación los que van a valorar las propuestas. Podremos solicitar a expertos que, oye, nos ayuden con ese tema. Dicha asistencia será autorizada por la órgano de contratación y deberá ser reflejada especialmente en el expediente, con referencia a las identidades de los técnicos, expertos, asistentes, su formación y su experiencia profesional. ¿Vale? ¿Esto por qué puede pasar? ¿Por qué es necesario esto? ¿Qué creemos? Nada, me encantan la burrada. Ujú. Más o menos, más o menos. Porque realmente no están para ayudarte a las cuestiones más o menos que deberías controlar. Están porque tú a lo mejor tú necesitas comprar las probetas y tú no sabes si el cristal F no sé cuánto es mejor que el cristal H no sé cuánto. Porque hasta la misma composición del cristal varía cuando vas a comprar probetas. Igual que los aceros, vas a comprar acero y unos son aleación no sé qué, el otro aleación no sé cuánto. ¿Qué aleación necesitas? Es que no tienes claro. Vale, vamos a comprar el mejor, vale, pero es que ¿cuál es el mejor? Porque en un coche, el mejor entre comillas, nosotros llegamos al concesionario y si vemos uno de 100.000 y vemos uno de 10.000 decimos, pues seguramente el de 100.000 tiene que ser mejor, ¿vale? ¿Tiene que serlo? No tiene por qué, no tiene por qué. De media sí, pero no tiene por qué. Es decir, si no vamos con un técnico de un taller y nos diga, no, el de 50.000 que está aquí es el mejor, porque el otro lo que tiene son florituras que no necesitas, ¿vale? También es verdad que
tenemos estos, que es la parte que un poco quería ver, que hay que publicar el nombre y el apellido de estos técnicos, ¿vale? En el perfil del contratante, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final esos técnicos van a influir en la valoración que vamos a hacer, con lo cual, si esos técnicos luego resulta que son amigos o primos o cuñados de una de las empresas y a nosotros nos asesoran diciendo, no, esta empresa es la única que te ofrece el material, ¿vale? Va a influir, va a sesgar nuestra opinión. Entonces, para en temas de transparencia y todo eso, eso es importantísimo, ¿vale? Vale, nos dice que se considerará válidamente constituida si está el presidente, el secretario y el funcionario que tenga atribuido el tema legal, el asesoramiento legal y el funcionario que tenga emitido control económico, ¿vale? Esto al final vamos a entender que son las figuras que acabamos de ver, son las figuras críticas y el resto de vocales, si hay 18 vocales, pues no hace falta 18 vocales para considerar constituida la mesa. Las leyes podrán ejercer, vale, esto lo saltamos, ¿vale? Mesa especial, vale. Hay otros procedimientos que son procedimientos, vamos a decir, no tan preguntables. El diálogo competitivo, el procedimiento para la asociación, esos procedimientos hay que entenderlos, hay que saber qué es. Porque, por ejemplo, vamos a pagar dinero por una cosa que no está en el mercado, ¿vale? Queremos crear un nuevo producto, pues ¿qué vamos a hacer? Un procedimiento de asociación para la innovación que nos va a permitir poner dinero por cosas intangibles de trabajo. Es decir, podemos llegar a pagar por trabajo para intentar después comprar el producto que se genere, ¿vale? Pues para eso hay unas mesas especiales. No voy a pararme más en eso. Punto importante, responsable del contrato. Esto os vengo a decir que hasta en términos de administraciones públicas importantes se confunde, ¿vale? Se confunde. ¿Quiénes? Nosotros vamos a comprarles algo para los de informática, ¿vale? Algo para los de informática. ¿Quién es el responsable de ese tema, de la informática en un organismo, por ejemplo? Si la empresa tiene que preguntar algo sobre alguna especificación de la informática, ¿a quién va a llamar? Al informático de la eso, vale. Eso es lo que se llama, o lo que se vulgarmente se llama responsable técnico, ¿vale? Responsable técnico. Pero cuando en la ley habla del responsable del contrato, es el responsable jurídico, no es responsable técnico. Si nosotros ponemos responsable de contrato, tenemos que poner responsable técnico, ¿vale? Si hay alguna cuestión. Un responsable del contrato es lo que vamos a ver ahora. Con independencia de la unidad entregada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato, al que le corresponde el que supervisar la ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de las prestaciones, ¿vale? El responsable podrá ser persona física o jurídica, ¿vale? Vinculada a la entidad o contratante. Además de eso, en obras, que no lo tocamos tanto, pero en obras hace falta una persona que es el director facultativo, ¿vale? Que es como el tío de la orquesta que va con la batuta. Entonces, nosotros vamos a contratar una obra, vamos a hacer una obra. En una obra va a haber Mm, entre los que están, los aparejadores, entre el arquitecto que desarrolló el proyecto, entre todos los que están montando electricidad, el que echa el hormigón, el que echa no sé qué. Al final, para poner de acuerdo a todo eso, hace falta también un director facultativo, ¿vale? Que hace de enlace entre la gente que ejecuta la obra y la administración, ¿vale? Entonces, ese director facultativo, en el caso de los contratos de obra, es el responsable del contrato, ¿vale? No tenemos que buscar a otra persona. Perfil del contratante. Otro punto importante, que es lo que os estaba comentando, ¿vale? Se difundirán.
¿vale? Los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de Internet su perfil de contratante como elementos que agrupan la información y documentos relativos a la actividad contractual, ¿vale? Hay que tener un perfil del contratante para asegurar la transparencia. La difusión del perfil del contratante no obstaculizará, obstará la utilización de otros medios de publicidad adicionales. Eso es lo que siempre se ha hecho. Por aquí bien, lo que nos permite el perfil del contratante es el envío de ofertas, el envío de alertas, comunicaciones, suscripciones, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones. Podrá incluir cualquier dato o documento referente a la actividad contractual. Actividad contractual es la contratación del organismo, ¿vale? Y deberé tener el tipo información, ¿vale? Sobre el punto de contacto, número de teléfono, fax, dirección, ¿vale? Esto es común. Sí, pero bueno, no. Buscamos aquí cualquiera. Mm, Guardia Civil, Delegación de Deportes de la Diputación, de no sé dónde, Tenencia Alcalde. Hay de entidades 21.906 entidades. Voy a ponernos por aquí, a ver si puedo ir un poquito más allá. O vamos a poner Comunidad Autónoma Canarias. Buscar. Mira, de Adif hay un montón. Tiene, empezando por la AENA, Alcaldía de Tacoronte, Díaz, de Vallehermoso. Vamos a ver La Gomera, que me da como buenas sensaciones. Vallehermoso, licitaciones. Contrato de servicios para la contratación del grupo musical La Osa, adjudicada. Tú entras dentro de este expediente y tienes la documentación, ¿vale? La documentación. Tipo de contrato. ¿Qué tipo de contrato es? ¡Buah! No sabía que me iba a gustar tanto esto. A ver si lo puedo mover un poquito para que lo veamos. Contrato de servicios para la contratación del grupo musical La Osa, que no sé quiénes son. Romeo Santo. No, estamos en el caso de Romeo Santo. Quieren contratar al grupo musical La Osa. Sí, ese es el contrato. ¿Cómo se hace? Vamos a tipificar el contrato. Ujú. Sí, no, es ese. No hay más. Es lo que vayan a cobrar esos tíos. Entonces, a ver, Jefferson también me interesa si quiere aportar algo. Tipificación del contrato. ¿Tú qué harías, Sofía? ¿Cómo tipificarías este contrato? Acuérdate todos los pasos esos que hemos hablado de la tipificación. Vale, la cuestión es, vamos a abrir un poquito más. Primero, como son medio baguetes, pues un contrato de servicios para la contratación del grupo, ¿no? Porque ellos realmente lo que buscan a alguien que se encargue de contratar ese grupo. Em, ¿Realmente en qué estamos? ¿En una entidad pública empresarial, en una sociedad mercantil, en una fundación? Realmente en la tipificación del contrato, que siempre la tenemos que hacer para tener una idea de dónde estamos y qué estamos haciendo.
Si es la Consejería de Educación, lo primero es pensar, oye, vamos a rodear con un circulito Consejería de Educación. Tenemos que tener clarísimo dónde estamos, ¿vale? ¿Y aquí dónde estamos? Exacto, exacto. Eso es lo que quiero ver. Todas esas cosas, si me las dice, ya damos, aceleramos ahí, pegamos el acelerador. Vale, lo primero, ¿estamos en una administración pública? Vale, las administraciones públicas celebran contratos públicos, perdón, contratos administrativos o contratos privados. En este caso, ¿qué tipo de contrato es? Yo, yo pregunto, ¿qué tipo de contrato es? No, tú dime lo que consideres. Vale, ¿y qué es? ¿Un contrato? Mira lo que aparece ahí. Privado. Tipo de contrato privado. Se rige en su preparación y adjudicación por, si no me equivoco, la disposición primera y disposición segunda del título primero del libro primero del capítulo segundo, si no me equivoco, que a veces también me patinan ahí eso. ¿Qué quiere decir eso? Los artículos que vamos a ver, que es tipo de contrato, cómo se hace un contrato de servicio, un contrato de suministro, un contrato de obra, ¿vale? Todo ese tipo de cosas es la preparación y adjudicación. Luego, la modificación, efectos, cumplimiento, extinción, todo eso será por el derecho privado, ¿vale? Ahora bien, como es un contrato privado de una administración pública y tiene que regirse por esas cosas, será por el procedimiento que te dije, negociado, ¿viste? Y en este caso, como, bueno, no sé yo si voy a pausar, adjudicaron por la parte del negociado sin publicidad. Le consideraron que era más interesante. La verdad que el negociado sin publicidad se puede usar en un caso muy concreto que es fácil de identificar. Hay eh, algunas, por ejemplo, mm, tenemos tenemos mm, 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 un coche muy antiguo, ¿vale? Y sabemos que la fábrica solo vende los repuestos de ese coche. Entonces, ¿tiene lógica que usemos algún otro procedimiento? ¿Tiene lógica que le demos publicidad a la negociación? No. Es decir, si es que solo lo vende la fábrica, pues ese es uno de los casos concretos en los que nosotros podemos usar un negociado sin publicidad. No hay absolutamente nadie que lo dé. Y vamos a ir a la única fuente que da el servicio. Pues entonces ahí tenemos un negociado sin publicidad. Esto, que es el servicio que va a negociar la contratación de estos muchachos, podría haber ido por un negociado normal, ¿vale? Dicho todo esto, continuamos, que me desvío. Deberá publicarse memoria justificativa del contrato, memoria de insuficiencia de medios. ¿Esto qué era? El memoria de insuficiencia de medios. El informe de insuficiencia de medios. ¿Alguien le suena? No. Artículo 116. Dice los contratos de servicio. Si tú vas a externalizar un servicio, tienes que presentar un informe diciendo que tú no tienes los suficientes medios para prestarlo, ¿vale? La justificación del procedimiento usado, dentro de cuando se utiliza un procedimiento distinto del abierto o restringido. Esto es muy importante. No hemos llegado al artículo que lo dice literalmente, pero aquí ya nos lo deja caer. ¿Vale? Siempre que se utilice un procedimiento distinto del abierto o restringido, ¿vale? Hay un artículo
Si no me equivoco, si el 145 nos habla de la adjudicación, tiene que estar en el 130 y algo, y nos dice, en la adjudicación de los contratos se usará el procedimiento abierto y el procedimiento restringido. Nos dice eso de forma ordinaria. ¿Vale? Con lo cual, la justificación de usar un procedimiento distinto no se usa en ese caso, porque es lo que hay que hacer, un procedimiento o abierto o restringido. Cuando está pensado el procedimiento restringido para los contratos de carácter intelectual y los contratos de concesión de servicio del anexo número cuarto, ¿vale? Eh, en cuyo caso, si no me equivoco, pone que este último solamente se usará o se usará de forma tal el restringido. Vale, pliego de cláusulas administrativas, pliego de prescripciones técnicas. ¿Alguien sabe la diferencia entre un pliego de cláusulas administrativas particulares y uno de prescripciones técnicas? Son dos documentos que sirven de base para la licitación, para la contratación. ¿Vale? Cláusulas administrativas, información administrativa. Pliego de prescripciones técnicas, cuestiones técnicas. Si vamos a comprar un ascensor, ¿dónde vamos a definir cuáles son las dimensiones del hueco del ascensor? En el pliego de prescripciones técnicas. ¿Dónde vamos a definir cuánto o cómo van a ser los pagos? Cada cuánto va a ser los pagos, cómo se va a liberar el pago, cuándo tienen que presentar la factura. Todo eso en el pliego de condiciones administrativas. Existen dos vertientes de esos pliegos que son generales. Pliego de cláusula administrativa general es un pliego que se crea para todos los contratos de tu organismo que tengan que ver con eso. Todos los contratos que sea para la compra de material, pues se va a seguir estas pautas generales y se hace un pliego general, ¿vale? Lo normal es siempre tiramos por esos pliegos administrativos de particulares. Vale, más cositas que quería ver por aquí. Esto nada. Aquí es importante, igualmente será objeto de publicación en el perfil del contratante la decisión de no adjudicar o celebrar un contrato, desistimiento, declaración desierto, interposición de recurso o suspensiones, ¿vale? La publicación de la información relativa a los contratos menores, crítico, crítico. ¿Cómo le damos publicidad a los contratos menores? A través de nuestro perfil del contratante. ¿Quiere decir que por cada contrato menor hay que publicar? No, nos dice, deberá ser al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será al menos su objeto, la duración, el importe de la adjudicación, incluido el impuesto sobre el valor añadido, la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por identidad del adjudicatario. ¿Por qué? Porque así vemos cuántos contratos ha llevado cada uno. ¿Vale? Quedan exceptuados de esta publicidad aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior, esto es importante, cuyo valor estimado fuera inferior a 5.000 euros, siempre que se use un sistema de pago de anticipo de caja fija o similar para pagos menores. ¿Vale? ¿Lo hemos escuchado alguna otra vez, lo del tema de los anticipos de caja fija? No sonará, ¿vale? Sonará muy levemente. De menos de 5.000 euros. ¿Y qué otra cuestión habíamos hablado sobre los contratos de menos de 5.000? ¿No suena? Mm, vale, el sistema de pago, el que se podía usar el sistema de pago de paga fija. Vale, lo veremos. Es que no recuerdo, sé que lo tocamos, pero no sé exactamente en qué punto. Probablemente la haya hablado, pero no creo, pero porque el sistema de fiscalización están exentos de fiscalización los contratos menores y los pagos que se hayan realizado a través del sistema de caja fija por debajo de los 5.000 euros. ¿Vale? Deberán ser objeto de publicación los procedimientos anulados, composición de las mesas, ¿vale? Todo eso. La formalización de los encargos a medios propios, ya sabemos lo que es un encargo a medio propio, ¿verdad? Cuando fuera superior a 50.000 euros, también será objeto de publicación. Deberá publicarse trimestralmente además los encargos superiores a 5.000. ¿Vale? Estas cosas no son tan importantes.
Sobre el tema de la corrupción, prevención de conflictos, aquí no me interesa. Vale. Aquí entramos en la parte que quería entrar de la actitud del contratista. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Venga, correcto. Esa es la definición más correcta. No me interesa ahora mismo, pero a vosotros, ya que está impreso en el libro y ya que no hemos gastado el dinero en imprimirlo, pues por lo menos le echamos un vistazo y garabateamos, ¿vale? Yo no lo voy a preguntar eso. No sabría cómo preguntar el tema de la lucha contra la morosidad que pone ahí. Y dudo que seguramente hay gente muy inteligente dentro del gobierno de Canarias, incluso más que yo, pero que no lo van a preguntar, ¿vale? A no ser que es que quieran decir, vamos a buscar una pregunta que nadie sepa. Entonces la buscamos, ¿vale? Pero que no, casi, está feo decirlo, pero hasta me lo saltaría, ¿vale? Bien. Sí, por arriba, no, lo echamos, por lo menos saber que hay principios, sobre todo cuando esas cosas que te digo, me las salto, no las veo, tal. Me interesa más que entiendas el principio, que hay realmente unos principios que están hablando sobre la cuestión de la transparencia, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Vale, pues la parte del contratista, que esta, tengo que decir, que va a verla en la última media hora de clase es bastante más pesada. Importante, esto sí es importante, ¿vale? Dentro de lo que os comenté, esto vuelvo otra vez a ser crítico. Entonces, aptitud para contratar. ¿Qué es la aptitud? Que no es lo mismo que la actitud con C. Aptitud, ¿qué puede ser? ¿Qué entendemos como aptitud? Mm, que tenemos capacidad, ¿no? Que tenemos capacidad para hacer algo. Si tenemos aptitudes para ser profesionales del atletismo, es que realmente pues tenemos buenas piernas, corremos mucho, hacemos buenos tiempos, tenemos esa capacidad para. Entonces, la capacidad para contratar con el sector público no es como la capacidad de obrar que se adquiere a los 18, no es como la capacidad para ser ciudadano del mundo que se adquiere al nacer, ¿vale? Es una capacidad que debe estar regulada, porque no todo el mundo la puede tener. Nos dice, solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan, primero, plena capacidad de obrar. Hay gente que puede tener la capacidad de obrar limitada. ¿Quién es los que tienen la capacidad de obrar limitada? ¿No? La persona que tenga capacidad de obrar limitada, dime, puede tener, perfecto, perfecto, incluso si está sujeto a alguna medida de apoyo, ¿vale? Puede tener capacidades limitadas, ¿vale? Para la toma de decisión, si tiene una discapacidad intelectual puede tener incluso alguna prohibición para contraer matrimonio, para afectar al patrimonio personal, patrimonio familiar, todo ese tipo de cosas puede estar afectada. También los hijos, los niños, los menores de edad tienen limitada la capacidad de obrar, se irá adquiriendo y se adquiere plenamente a los 18. Como anécdota, la capacidad para adoptar no se obtiene hasta los 25, que es una de las únicas capacidades que se obtiene por arriba de la mayoría de edad. ¿Vale? No están incursas en prohibición de contratar. Importante. Artículo 71 de la ley, la prohibición de contratar. Y que acrediten solvencia económico-financiera
y técnica o profesional, que creo que el otro día no me salía uno de las dos. Económica y financiera es lo mismo, es la económica y financiera, como se quiera llamar, o la técnica o profesional es lo mismo, ¿vale? Ya lo estuve diciendo, ¿verdad? Estuve comentando que tenías que acreditar solvencia para poder asumir el contrato, para poder contratar gente, que luego en técnica profesional tenías que demostrar que habías hecho trabajos iguales, que podías afrontar técnicamente ese trabajo, ¿vale? Y aquí aparece por primera vez una cuestión que no habíamos tocado tanto que nos dice, o en los casos que así se exija, que se encuentre debidamente clasificada. ¿Alguien cree saber qué puede ser la clasificación? Vale, la clasificación es que para no tener que presentar la solvencia económica y la solvencia técnica para cada uno de los contratos, nos podemos clasificar, es obtener una acreditación como que nosotros tenemos ya capacidad técnica y económica para hacer contratos por arriba de, me lo invento, 500.000 euros, ¿vale? Entonces, usted ya está clasificado para hacer obras de hasta 500.000 euros. Pues listo. Pues yo con eso, en vez de tener que volver a buscar todo el material económico, todo el material técnico y mandarlo, ¿vale? Porque normalmente el técnico incluye hasta los currículum de la gente que trabaja allí. Yo me clasifico, presento mi clasificación y ya está. No tengo que estar presentando nada de eso. Cuando por así declararlo se requiere al contratista determinado tal, vale, esto nada. Los contratistas deberán contar con habilitación empresarial o profesional que sea exigible. Por ejemplo, vimos que la asistencia jurídica podía ser delegada en un servicio, ¿vale? Contrato de servicio de asistencia jurídica al ayuntamiento. ¿Puede ganarlo una persona física? Un contrato, ¿vale? ¿Puede ganarlo una persona física que no esté colegiado? ¿Vale? En el pliego exigiremos que tenga la habilitación, colegiación necesaria. Es aquí donde entra lo del tema que tienen que contar con habilitación empresarial o profesional que sea exigible en la prestación, ¿vale? Persona jurídica. Ojo, nosotros como autónomos podemos contratar un catering, podemos ser adjudicatarios de un catering si somos electricistas. Tienen su... Sí, vale, eso es correcto. Eso es correcto y está muy bien a manera como contenido tributario. Ahora bien, ¿la administración tiene algo que decir que tú como electricista vengas a coger un contrato de catering? Esa es la pregunta más complicada. Vale, pues soy electricista con el curso manipulador de alimentos. Vale, paro para hacer mucho hincapié. Yo paro para hacer mucho hincapié porque dice, sí, porque tú puedes poner en las cláusulas administrativas que no puede ser electricista la gente que venga. Va un poco más por ahí. Lo digo porque es dentro de lo que yo considero que es forma de trincar en las preguntas, ¿vale? Esto que yo siempre que paro e intentamos hacer un poquito de pedagogía, de pensarlo para adelante y para atrás,
Es un poco nada más para que intentéis que se os quede un poco más, ¿vale? Aquí nos dice, solo podrán contratar con el sector público las personas naturales, jurídicas españolas que tengan plena capacidad de obra. Perfecto. Sobre los contratistas, ¿qué nos dice? Que en el caso de que sea exigible, cuenten con la clasificación profesional. Y ya nos salta las personas jurídicas. Y nos dice, las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objetos o ámbito de actividad. ¿Vale? Si seguimos para abajo, no nos habla de personas físicas más en ningún lado. Esto es lo que nos habla de las personas físicas, lo que está incluido dentro de aquí, y de las personas jurídicas sí que las desarrolla por aquí abajo. ¿Vale? Quiere decir que un electricista puede ser adjudicatario de cualquier cosa. Pues sí, irá dentro del censo, se dará de alta de la actividad económica esa y ya está. Y gana el contrato sin problema ninguno. De hecho, probablemente primero gane el contrato, luego se dé de alta en el censo y luego ejecute la actividad. Sin embargo, ¿es causa de exclusión que una empresa que se dedica al sector sanitario se presente a una obra de ingeniería? Sí, no pueden ser adjudicatarias personas jurídicas que no tengan entre sus fines, ¿vale? Esa actividad. Quienes concurran individual o colectiva o conjuntamente con otros licitadores a la concesión de una obra o de servicio podrán hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad que será titular de la concesión. Ahora bien, ¿qué pasa si no me la llevo? Que esto suele pasar mucho. Pues la constitución y en el caso la forma de la sociedad deberán ajustarse a lo que establezca. Vale. No sé si lo pone. Bueno, entonces está por abajo por lo del ajuste. Aquí. Que en principio lo que quería decir es que no es necesario la constitución hasta que no lo gane. ¿Vale? Mira, lo pongo aquí. Personas físicas no pueden contratar si no están sus fines. Las personas físicas, esto no es un requisito importante. ¿Vale? Nos decía, empresa. Mm, 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 mm. Empresas comunitarias, ¿vale? Estamos hablando de una ley que permite la contratación a nivel europeo, pues tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas en Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, ¿vale? Cuando la legislación del Estado en el que se encuentra establecida estas empresas exija autorización, eh, deberá acreditar que se cumple con este requisito, ¿vale? En principio, empresas comunitarias, simplemente que sean comunitarias, que pertenezcan. mm, Hay un requisito también que está por ahí, pero no. Vamos a pensar que las empresas europeas son como empresas nacionales, ¿vale? Ahora bien, las empresas no comunitarias, esto es lo interesante, empresas extranjeras de verdad, porque cuando habla de ese extranjero es realmente no comunitario. Sin perjuicio de las obligaciones en España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea o de estados signatarios del Acuerdo Económico Europeo deberán justificar, esto también es muy preguntable, ¿vale? En tipo T, deberán justificar mediante informe que el estado de procedencia de la empresa extranjera admiten a su vez la participación de las empresas españolas en la contratación con los entes públicos asimilables, ¿vale? Dicho informe será elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Es lo que no. Perfecto, perfecto. Realmente lo que viene a decir es, vale, si son no comunitarios,
¿Los españoles pueden participar en los contratos en esos países? Sí, pueden participar en los contratos públicos de esos países. Vale, pues entonces esa empresa puede participar en los contratos de aquí, ¿vale? Lo que se llama ese informe de reciprocidad. ¿Vale? Los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de los estados signatarios del acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial de Comercio. Quiere decir, tú firmas ese acuerdo, estás partícipe de ese acuerdo, entonces no hace falta el informe de reciprocidad. ¿Vale? Adicionalmente, esto también a veces pasa. Adicionalmente, en el pliego de cláusulas administrativas particulares, porque ya sabemos que el pliego de prescripciones técnicas particulares define otras cosas, se podrá exigir que las empresas no comunitarias adjudicatarias de obras abran sucursal en España con designación de apoderados y inscritas en el registro mercantil. Nos vamos a las UTE. ¿Qué son las UTE? Unión Temporal de Empresarios. Podrán contratar con el sector público uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, ¿vale? Sin que sea necesaria la formalización en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación. Cuando el ejercicio de sus funciones en la mesa de contratación o su defecto en la órgano de contratación apreciara posibles indicios de colusión. ¿Alguien sabe lo que es la colusión? ¿No? La colusión o pactos colusorios es cuando si nosotros somos, a ver cuántos somos en clase. Uy, no me sale ya ni. A ver, tanto salir, vista. Bueno, los que seamos. Bueno, pues 6, 7, 8. Vale. Pues somos 8 en clase. Si somos 8 empresas, ¿vale? Y somos las únicas 8 empresas que hay en Canarias que se dedican al catering. Cuando un ayuntamiento saca un catering, vamos a decir una cosa. Mira, estos ayuntamientos licitan por precio. Entonces, vamos a hacer una cosa. Este contrato me lo llevo yo, vosotros no participáis o si participáis infláis los precios para que gane yo, ¿vale? Y en vez de adjudicármelo por 1.000 euros, lo dejamos en 2.500, ¿vale? El siguiente lo ganas tú, el siguiente lo gana el otro y así entre todas hacemos un pacto colusorio, ¿vale? Cuando se encuentran esos indicios de colusión, se puede elevar a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que es la responsable de evitar esas cosas. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente. Esto es importante a nivel jurídico, pero no hace falta entenderlo, ¿vale? Que es que la responsabilidad se puede exigir indistintamente a unos u otros, ¿vale? Para cumplir la duración de las uniones temporales será coincidente al menos con la del contrato hasta su extinción. En los casos que sea exigible la clasificación, esto también es vital. Siento que estoy todo el rato diciendo eso, pero hay cosas que son importantes. En los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en unión de empresarios nacionales extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni un Estado signatario del acuerdo, vamos a darlo aquí. Deberán acreditar su clasificación y estos últimos su solvencia económica y financiera. Los dos primeros y los dos últimos. ¿Vale? Hay una cosa que suele pasar, mm, que es en las uniones temporales de empresarios. Normalmente, el que tiene la clasificación para poder hacer una obra es uno y el otro es el que realmente la ejecuta. Eso se llama vender la clasificación. ¿Vale? Ahí no podemos hacer nada. Es cierto que aquí entra una especie de regulación entre el tema de la unión, quién aporta qué, que se tenga que definir realmente a priori la composición del trabajo, todo ese tipo de cosas, pero realmente no se puede, no se puede regular. Vale, yo creo que de las UTE mm, no vamos a ver mucho más. ¿Vale? La única diferencia es esta. Una vez formalizado el contrato de la unión temporal de empresa, la modificación de la composición de la unión temporal
Cuando suponga el aumento del número de empresas, la disminución del mismo o la sustitución de una o varias por otra, se necesitará autorización expresa y previa del órgano de contratación y nos establece un requisito fundamental. Debe, perdón, debe de haberse ejecutado al menos un 20% del importe que se trate, ¿vale? O en caso de concesiones, el plazo debe de ser de al menos la quinta parte de la duración del contrato, ¿vale? Esta es una de las cosas que suelen preguntar. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la revisión de precio y coincide parcialmente, ahora no porque ha habido un cambio normativo, pero coincide parcialmente con esto, sobre lo que tiene que haber ejecutado para poder hacer revisión de precio. Entonces, tenemos dos conceptos hilados, que es la modificación de la UTE, ¿vale? Una vez esté formalizado el contrato, o la revisión de precios una vez ha iniciado el contrato. ¿Qué pasa si una UTE modifica su composición antes de la formalización del contrato? Queda automáticamente excluida, ¿vale? Y incursa en prohibición de contratar. Mm, mm, Vale, esto en principio no, esto lo veis vosotros un poco, pero no lleva tal relevancia. Este es el artículo relevante. Este artículo es muy importante, ¿vale? Este es muy importante. Dentro de los que hay, es el de los más importantes también. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Mal? Ujú. ¿Estamos siguiendo la clase? Bien, pues bueno, bien, pues mira, hubiéramos llegado antes a la. No se me había ocurrido que a lo mejor era más cómodo para vosotras. Guay. Pues listo. Pues vamos a ver por. Sí, si no, no te. Esto está entero subrayado. Bueno, venga, pues se agradece. Vale, pues prohibición de contratar. Artículo 71. Esto es importante. No podrán contratar con las administraciones quienes concurran en alguna de las circunstancias que tienen de prohibición de contratar. ¿Cuáles son? Pues sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción, tráfico de influencias, cohecho, fraude, delito con Hacienda, con la seguridad social, con derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, ¿vale? Negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales. Aquí se extendieron para listar todo el código penal relativo a temas de contratación, ¿vale? La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas personalmente, perdón, personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables y aquellos cuyos administradores o responsables lo sean de hecho o de derecho, ¿vale? Cosas para entender, pues no hace falta mucho, ¿vale? Penalmente hubo una reforma del Código Penal que admitió la responsabilidad penal sobre las personas jurídicas. No tiene mucha importancia, pero es una de las últimas reformas y por eso políticamente hubo un partido político que fue condenado penalmente, ¿vale? Por un caso de corrupción, creo. Haber sido sancionado con carácter de infracción grave en materia profesional, aquí ya entramos en cositas más interesantes,
que ponga en entredicho su integridad, disciplina de mercado, falseamiento de la competencia, integración laboral, igualdad de oportunidades, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Yo mm, me puse aquí algunos ejemplos más raretes, ¿vale? A nivel de oposiciones. Tema de extranjería, personas con discapacidad, medioambiental, material laboral, sobre todo aquí, porque son últimas reformas, ¿vale? Que afecten sobre el tema de la identidad sexual, expresión de género, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones. Ahora bien, están incursa en provisión de contratar, haber solicitado declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, ¿vale? O hallarse declaradas en concurso, ¿vale? Esto es, ¿alguien sabe lo que es todo esto? El concurso voluntario, concurso de acreedores, que se suele llamar, todo ese tipo de cosas, la insolvencia de las empresas. Mm, no, no. En la ley concursal, en todo el tema del tema de las sociedades mercantiles, realmente las sociedades mercantiles, pues oye, son responsables, ¿no? De las deudas que asumen, ¿vale? Y mm, normalmente es importante saber el estado de la sociedad y por eso se da publicidad en el registro mercantil, porque en base a cierto capital que se encuentra reservado para hacer frente a un montón de inconvenientes, pues, por ejemplo, un banco le puede prestar más dinero a la sociedad, ¿vale? ¿Cuántos activos tiene? ¿Cuánta solvencia tiene? Vale, pues en base a eso yo te presto dinero. Entonces, en el momento en el que una sociedad se da cuenta que no puede hacer frente a los pagos, ¿vale? Puede solicitar el tema del concurso, ¿vale? Cuando entra en concurso, en concursos de acreedores, en todo ese tipo de cosas, no significan que se liquide la sociedad. Significa que la sociedad no ve viable hacer frente a los pagos, por lo menos de una manera inmediata. Entonces, se nombra a un, eh, mm, no se llama responsable concursal, pero algo parecido, ¿vale? Que es la persona que realmente va a ejecutar el concurso. Y esa persona va a empezar a vender bienes, a ejecutar el negocio para seguir generando dinero, para intentar ir pagando las cosas, ¿vale? Ir pagando las cosas. Quiere decir que en el momento en el que se deje de declarar en concurso porque puede ser que haya saldado sus deudas, sigue la sociedad vigente. Con lo cual, cuando lo hace voluntariamente el administrador de la sociedad, se llama concurso voluntario, ¿vale? Entonces, el hecho de solicitarlo no significa que la sociedad se vaya a liquidar. El hecho de solicitarlo te incurre en prohibición para contratar, ¿vale? Esta es de las más importantes, que es la que más se suele cumplir. No hallarse al corriente de las obligaciones tributarias o de seguridad social, ¿vale? En empresa, aquí ya nos lo adelanta, no lo hemos visto todavía, pero en empresas de más de 50, ¿vale? Trabajadores, no cumplir con el requisito del 2% de que los empleados sean personas con discapacidad. Asimismo, en empresas de más de 50 trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con el plan de igualdad. Si fuera vosotras, ya tendría un esquemita que lo puedes poner, un trocito de hoja, poner empresas más de 50, 2% de personas con discapacidad. Empresas más de 50, obligación del plan de igualdad. Que esto luego se va a ver modificado para las ofertas de empleo público, ¿vale? Las ofertas de empleo público no tiene por qué seguir esto, lo veremos con más ampliación, pero son cuestiones interesantes de tener en presente, ¿vale? Mm, mm. Sobre todo en las de A2, lo digo por Jeffery Sofía, también preguntan la parte de la representación de los trabajadores, ¿vale?
a partir de 250, de 250, de 50 y todo eso, cuándo se constituye una junta, cuándo hay un delegado, todo eso, ¿vale? Entonces, si lo medio mezclas todo, te lo puedes estudiar todo junto. Oye, pues sabes ya que de 50 vas a tener tantos delegados, vas a tener un plan de igualdad, vas a tener el 2% de discapacidad obligatorio, ¿vale? Se considera que las empresas se encuentran al corriente de las deudas que se encuentren aplazadas. Esto no creo que sean tan eh, finos en el examen, pero si una empresa solicita un aplazamiento, fraccionamiento de la deuda o suspensión, se encuentra al corriente de pago, a pesar de tener una deuda aplazada, ¿vale? ¿Cómo se hace todo esto? Pues la del tema de la discapacidad, lo de la igualdad y todo eso se hará mediante la presentación de una declaración responsable, ¿vale? Esta declaración responsable, si la presenta Sofía por mí, es necesario que ella acredite su representación. ¿Alguien lo ve? Vale. Estas son las preguntas que se hilan una cosa con la otra, ¿vale? Yo te puedo preguntar, estamos hablando de contratos, pero te pregunto si la declaración responsable tiene que ir firmada. En el caso de acreditar la representación, como vimos que eran los mismos casos de la firma, pues hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Haber incurrido en falsedad al efectuar declaraciones responsables, estar con una prohibición de contratar por la ley de subvenciones, que la veremos a continuación de este tema, ¿vale? Mm, las personas que sean altos cargos de las administraciones públicas, ¿vale? O que se encuentren dentro del tema de incompatibilidades, ¿vale? Eso ya lo estaremos. Para hacernos una idea, los empleados funcionarios o funcionarias y los altos cargos, ¿vale? También sociedades, ¿vale? Las personas cuyo capital participen, pues también, si yo estoy prohibido para contratar y tengo el 70% de una empresa y la empresa va a licitar, la empresa también está prohibida, ¿vale? Se extiende igualmente a los cónyuges, a las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como parientes de segundo grado por consanguinidad y afinidad. Por si lo preguntan para otra cosa o por temas de permiso. ¿Alguien sabe lo que es consanguinidad o afinidad? Si no. Y si vemos segundo grado, lo tenemos claro. Sí. Vale. Y a segundo grado de afinidad, ¿quién sería? ¿De afinidad? Es un poco trampilla, trampilla. Para que nos hagamos una idea, todo lo que venga relacionado con nuestra oposición, si es otra cosa, ya hablamos de otra cosa, ¿vale? Pero si es de nuestra oposición, cuando te dice consanguíneo, siempre te dice consanguíneo o afín, ¿vale? Con lo cual, como esa es la parte de partida que tenemos, nosotros y nuestra pareja los consideramos, estamos en el mismo escalón, ¿vale? Y ya de ahí nos movemos hacia los lados sumando o restando, ¿vale? Bueno, sumando siempre grados. Pero como siempre nos va a decir consanguíneo afín, hay que ponerlo en el mismo escalón, ¿vale? Y entonces, nuestros padres o nuestros suegros, ¿qué sería? Ujú, correcto.
Perfecto. Pues la abuela de tu marido no puede contratar porque tú eres funcionaria pública, ¿vale? Nos dice haber contratado a personas que se haya publicado en el Boletín Oficial de Estado el incumplimiento del tema de la regulación alto cargo, ¿vale? Todo esto. Bien, ahora entramos en lo que a mí me interesa. Esto es lo que nos tenemos que aprender. Nos tenemos que hacer un esquema, ¿vale? Esto nos lo tenemos que aprender porque hay que tenerlo más o menos claro, no aprenderlo de memoria, pero los que se vayan a positar en la 2 o una 1, esto sí es de memoria, ¿vale? Nos dice, además de las previstas en la anterior, son causas que impiden la contratación haber retirado indebidamente la proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación o haber imposibilitado su adjudicación. Quiere decir, en el momento en el que yo te adjudique un contrato, si tú mm, no me haces caso, no me contestas, te haces el loco, pues incurso en previsión de contratar. Si tú presentas una solicitud y luego ves que vas a ganar y no te interesa el contrato y retiras la solicitud, prohibición para contratar, ¿vale? Encima, como cada una de estas fases, dependiendo del tipo de licitación, dependiendo de un montón de factores, va a existir una garantía que es dinero que las personas que quieren participar tienen que poner en depósito, se puede quedar la administración con ese dinero por una retirada de la proposición. Haber dejado de formalizar el contrato que ha sido adjudicado. Haber incumplido las cláusulas que son esenciales del contrato, incluyendo las condiciones especiales de ejecución establecidas en el 202, cuando dicho incumplimiento haya sido definido en los pliegos como un contrato como infracción grave, ¿vale? Concurriendo dolo, culpa o negligencia por el empresario. Mm, No es tan, no creo que vaya a ser tan pejiguero. Condiciones esenciales del contrato es, si nosotros solicitamos, mm, si nosotros solicitamos, espera un segundo, que estoy procesándolo. Si nosotros solicitamos que vengan a instalarnos, ¿no? Un suministro de unas fuentes de agua, ¿qué sería condición esencial o cláusula esencial del contrato? O parte esencial del contrato. Que nos suministren la fuente, ¿vale? Si viene, te hacen la instalación, pero no te da la fuente, pues casi que la parte crítica del contrato es que nos traiga la fuente, que es lo que queremos, ¿vale? Si luego la instalación está mejor o peor, ya eso es otra cosa. Pero si no traes la fuente, no partimos de ningún lado, ¿vale? Es un poco burdo, pero es para que nos hagamos una idea. Al principio, yo os leí de la ley de contrato que nos dice que todos los contratos tendrán condiciones que se llama condiciones especiales de ejecución, que estarán orientadas a medidas laborales, medidas medioambientales, ¿vale? Todo ese tipo de cosas nos suena. Eso tiene que estar en los contratos. Eso tiene que estar en los contratos. ¿Qué pasa? Si se juntan varios factores, si eso aparece en el contrato, ¿vale? Y nosotros consideramos que es una causa esencial y definimos que el incumplimiento es una obligación grave, el hecho de que la incumpla le da lugar a prohibición para contratar, ¿vale? Mm, Haber dado lugar, por causa que hubieran sido declarados culpables, la resolución firme de cualquier contrato celebrado por una entidad de las comprendidas en el artículo 3, que es el ámbito subjetivo de esta ley. La prohibición alcanzará a las empresas cuyo contrato hubiera quedado resuelto por incumplimiento culpable del contratista, ¿vale? Cuando hubieran sido clasificados como esenciales las cuestiones. ¿Vale? Prohibiciones de contratar afectarán también a las empresas a las que por razón de las personas que rigen u otras circunstancias pueda presumirse que son continuación o que derivan por transformación, fusión o sucesión de otras empresas. ¿Qué pasa? Dentro de la ley de sociedades hay un apartado que nos habla sobre las modificaciones de las empresas.
Una empresa puede partirse en dos, puede fusionarse con otra, puede absorberse por una mayor, puede crear una sucursal, ¿vale? Todo ese tipo de formas están definidas. Si yo impongo la prohibición para contratar para Romeo Santos S.A. y me viene Romeo Santos S.L. y yo doy por hecho que es una continuación de la empresa, pues puedo también considerar que también tienen prohibición para contratar, ¿vale? Sobre la apreciación, vimos que alguna apreciación podía ser la mesa de contratación, ¿verdad? Podía valorar algunas cuestiones, pero que realmente quien dictaba muchas cosas era el órgano de contratación, ¿vale? Esto es la forma del tema de la prohibición, los efectos de la declaración. Esto os recomiendo que le echéis un vistacito, sobre todo las partes que yo marqué y remarqué. Esas serían muy interesantes que las tengamos claras, ¿vale? Claras, clarinetes. Ya es la hora y me quedaba... mm, vale, pues nos quedamos para las garantías. Solamente digo alguna cosita sobre las prerrogativas, ¿vale? Cuando nos dice prerrogativas de la administración, es las em, competencias que va a tener la administración que están por arriba de los contratistas. Es decir, si nosotros contratamos con la administración, son dos partes que están en un contrato jurídico, ¿vale? En un negocio jurídico, pero las dos partes no están al mismo nivel en ese contrato. Una va a sobresalir por arriba de la otra. ¿Por qué? Porque ¿quién va a decir que yo estoy incumpliendo el contrato? La administración, que es parte del contrato, no una persona independiente, ¿vale? Es la administración la que va a valorar que yo estoy incumpliendo las cláusulas o las condiciones esenciales de ejecución y que nos va a poner impenalidades, nos va a resolver el contrato, nos va a poner prohibición de contratar, con lo cual la administración ostenta o tiene unas prerrogativas, ¿vale? Por el simple hecho de ser administración. Pues ¿de qué forma la administración va a ejecutar esas prerrogativas? La ejecución viene regulada en el 191. En el 190, si no me equivoco, define algo sobre las prerrogativas. Se ve más adelante y por eso solamente hice una mención un poco leve. Como mini adelanto, quiero deciros que cuando nosotros licitamos con la administración, vamos a tener garantías. ¿Qué son las garantías? La garantía es dinero que nosotros tenemos que depositar en efectivo, en valores, en la caja general de depósitos. Nosotros tenemos que coger dinero y hacer una transferencia y dejarla a disposición de la administración por si acaso nos arrepentimos. La administración va a seguir un procedimiento de adjudicación y si nosotros decidimos a lo mejor no presentarnos el día que ya hay que firmar el contrato, pues la administración tiene que tener algo para fastidiarnos con ese tema. ¿Cuáles existen? Garantía provisional, garantía definitiva, ¿vale? Y garantía... son, son, pues, sí, pues, pues estará en un mini por aquí. Pero existe una que es o que se define como aquí, complementaria, ¿vale? Creo. Admisible. Sí, no, es complementaria, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos a licitar un contrato, ¿vale? Vamos a hacer el último ejemplo. Y quiero aquí participación plena. Sale una convocatoria, ¿no? Vale, se va a licitar este contrato. ¿Qué nos dan? El Bueno, quería entrar en algún aspecto, pero mejor no. Lo vemos más adelante. En principio, lo que os quiero decir es un importe que puede llegar hasta el 10%. ¿Por qué? Porque como garantía provisional tenemos el 3% del presupuesto base de licitación. Quiere decir, en el momento de presentar nuestra solicitud para que se nos tenga en cuenta, tenemos que pagar el 3% del presupuesto base de licitación.
Una vez nosotros somos adjudicatarios del contrato, tenemos que pagar un 5% del precio final. Esto se puede hacer complementario con lo otro, es decir, aportando un 2%, con lo cual tenemos un 5% final. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que existe una garantía complementaria de hasta un 5% más, ¿vale? Para la persona que presenta la mejor oferta. ¿A alguien se le ocurre por qué vamos a exigir una garantía complementaria? ¿No? En principio no tienes por qué, es decir, si el contrato se ejecuta bien, tú no tienes por qué perder dinero, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay una cosa que vimos, ¿cómo se llama? Puedes usar todos los nombres que existen. Claro, cuando hablamos que la empresa está incursa en presunción de anormalidad, en baja temeraria, todo ese tipo de cosas en las que yo no me fío de que la empresa vaya a ejecutar el contrato, oye, pues en vez de un 5% de todo el precio del contrato, vamos a subirlo otro 5% más y nos quedamos con un 10% del precio del contrato. Ya te vale hacerlo bien, porque si lo haces mal te vas con una prohibición de contratar y te quedas sin un 10% del precio del contrato. ¿Vale? Listo, pues nada, la siguiente sesión arrancamos con el tema de las garantías. ¿Vale? Perfecto. Pues nada, si no hay ninguna duda o algo así, nos vemos ya para la próxima semana. Chao, un abrazo.